A la inflación la ven mucho más superior que lo que el gobierno proyecta. Y sí, ¿no? Es lo que estábamos, inclusive en el mismo sector financiero la están viendo superior. ¿Ah, sí? El relevamiento que hace el Banco Central, el REM, te marca, exacto, te marca un nivel de inflación del orden del 21% aproximadamente, lo que señalan los especialistas. Imagínense esto trasladado al ciudadano común. Y además otra cosa que me gustaría hablar mucho con Katz es cómo está viendo la sociedad, porque me parece como que la división ha crecido en lugar de ir achicándose, ¿no? Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Charlie, gracias por invitarme. ¿Cómo estás viendo este momento? Lo veo con puedo decirlo, lo veo con melancolía, lo veo como una nueva situación en la que la sociedad y los actores que la expresan se muestran incapaces de identificar y abordar los problemas como debería hacerse. Yo leí el documento de la CGT con el que convocó al acto de la semana pasada. Y era un documento correcto. Era uno de los pocos, creo yo. Bueno, tampoco era tan extenso y era un documento correcto. Era un documento correcto, decía el trabajo, pero podría haber sido escrito en 1990 o en 1970, con exactamente las mismas palabras. Es decir, la dirigencia sindical no entiende que el mundo del trabajo está mutando y que además de pedir salarios hay que pensar qué hacemos con el mundo del trabajo. Complicado eso, Alejandro. El gobierno está pensando que los capitales van a resolver los problemas del desarrollo del país y no solo no lo van a hacer, sino que tampoco vienen. Quiero decir, ni siquiera dan la chance de probar que esa hipótesis va a fracasar cuando los capitales lleguen, porque no están llegando. Uno de los pactos básicos, uno de los contratos básicos, el contrato educativo, está mostrando una vez más que no existe en la sociedad argentina. No existe, quiero decir, cambiamos un contrato social de muchísimo valor por pactos de mínimos. El gobierno paga poco y no exige nada, los maestros cobran poco y dan menos, los padres solo quieren que los alumnos estén en el aula y hablamos de la educación en Argentina cuando no hay clases, no cuando hay clases y deberíamos preocuparnos todos por ver lo que ocurre. Entonces, hay un nivel de descomposición, un nivel de indiferencia acerca del destino común, un nivel de resignación entre la frustración y el fracaso en todos los ámbitos que es verdaderamente pavoroso. Walter, me interesa profundizar en esto del tema de la educación, porque bien lo señalas, ¿no? No se habla de la calidad educativa, ¿no? Y cuando se intentó evaluar la calidad educativa también hubo ciertos reparos al respecto. ¿En qué punto nos encontramos en materia educativa finalmente en Argentina? Yo creo que nos encontramos en un punto de indiferencia absoluta. La provincia de Buenos Aires en los 10 años kirchneristas perdió 50.000 alumnos del sistema público y transfirió al sistema privado 100.000 alumnos. Los servicios eléctricos son provistos, uno entra al estudio, ahora lo hay, un generador en la puerta. ¿Te recibe un generador? Como en muchos lugares. Como en muchos lugares. Quiero decir, el gran negocio en este país es ponerse abajo de lo que el Estado abandona y quedarse con un pedacito de negocio. Salud, educación, seguridad, electricidad, lo que fuere. Un país que sistemáticamente destruye lo público para cambiarlo por prestaciones privadas de baja calidad, concentradas en pocas manos, no es una sociedad. La educación, yo no soy un experto en las cuestiones técnicas de la educación, pero la educación, más allá de lo técnico curricular, es un problema que nos compete a todos y del que no hablamos nunca. Yo creo que... Y eso que decimos que la educación es nuestra apuesta al futuro. Pero claro, pero es que hablamos solo de la educación cuando hay paro y los padres deberían estar metidos en las escuelas todos los días, no cuando el chico no va. Ahora, yo creo que ahí ha habido un problema de raíces muy profundas que no es imputable a un solo gobierno, pero que ningún gobierno muestra la convicción de revertirlo, y se ha ido aceptando que el sistema educativo da cabida a un personal que más que una vocación, lo que necesita es un empleo. Y yo creo que hay que distinguir distintas esferas de importancia. Hay una importancia
económica, en la prestación de un servicio. Un maestro tiene que ganar bien y hay una importancia simbólica en el rol que tiene. Al abandonar lo simbólico del rol, deja de ser legítimo lo económico del contrato y entonces se degrada todo. Y los gobiernos están reclutando gente que no tiene ninguna voluntad de ser docente en las aulas, y tampoco el gobierno tiene, por tanto, ningún gobierno tiene, por tanto, nada que exigir a cambio de lo que brinda. Ahora, Alejandro, ¿cuál es el rol de la política en este análisis que vos? Digo, porque mucha gente ya, te digo, con la política no se llevaba bien y no sé si eso nos sigue incrementando. Pero es que el rol de la política es central, Charlie. La única que puede venir a resolver esto es la política, porque es la que puede articular intereses y visiones conflictivas, contradictorias, contrapuestas, para articularlas. Yo no quiero hablar de proyectos comunes, proyectos nacionales, no creo en los grandes proyectos, no creo en los... Creo que hay que establecer acuerdos y creo sobre todo que hay que tener imaginación y coraje. Y creo que son las dos cosas que le faltan a la clase política. Nuestra clase política no es diferente de nuestra clase empresaria, ni de nuestra clase académica o intelectual, no, somos lo que somos. Y nos falta mucha imaginación y mucho coraje. Quiero decir, no puede ser, y lo mencionaban antes, las soluciones, las respuestas a las dificultades del presente no pueden ser las fantasías kirchneristas del pasado. Tenemos que pensar otras cosas y no las pensamos. Ahora, mencionaba Charlie en el editorial lo que fue el enfrentamiento de los sectores gremiales dentro de lo que fue la marcha de la CGT de la semana pasada. Y me pregunto cómo reacciona la sociedad también ante estas imágenes que exhiben a los representantes de los sindicatos, a los representantes de los trabajadores en situaciones de este nivel de agresión, de este nivel de violencia, en momentos en los cuales la situación económica no es la mejor, obviamente la situación social tampoco, ¿no? Yo no sé cómo lo recibe la sociedad en general, creo que... Yo con un poquito de susto, Charlie Fernández con un poquito de susto. Yo veo más bien que con susto, con indiferencia, Charlie, con indiferencia quiero decir, es de nuevo lo mismo, pero es de nuevo lo mismo, no empiezan las clases y es lo mismo, hay un acto sindical y es lo mismo, el gobierno habla y es lo mismo, es un poco todo, digo, eso es una creación de un ambiente de escepticismo y de indiferencia muy, muy grave, muy grave. ¿Ves, apreciás algunos sectores destinados a animar a este gobierno, a desgastar a este gobierno? Bueno, no podría asegurarlo con información, pero no dudo de que hay quienes quieren desgastarlo y limarlo. No olvidemos que hay mucha gente, más allá de lo que cada uno de nosotros piense de la Rúa, y mi pensamiento sobre de la Rúa no tiene nada favorable hacia él, pero hay mucha gente a la que le parece todavía estupendo el modo en que se fue. Quiero decir, que un presidente elegido constitucionalmente haya tenido que irse en helicóptero debería ser una herida en la democracia. Una institucional. Una herida para la democracia, para todos. Y hay gente que lo reivindica. Bueno, hay gente a la que la democracia le significa poco, ¿no? Y no me extrañaría que quieran también limar a este gobierno. ¿Es esta idea la que está marcando esta división cada vez más profunda de algunos sectores de la sociedad? La idea de... ¿Vos decís que la grieta sigue? ¿La ves? Veo por lo menos que hay un sector que está cada vez más radicalizado en que esa grieta se profundice, ¿no? En que el gobierno termine antes de tiempo, como lo mencionaban recién. Una vez más, me resulta difícil decir qué piensan o qué hacen otros. Creo que, y esta idea no es mía, solamente la cito, pero creo que la grieta argentina más importante es la grieta social, y es una grieta que no deja de agudizarse. Y me parece que... Hablamos de pobreza... hablamos de desigualdad, Charlie, no solo de niveles de pobreza, sino de desigualdad. Sí. Hablamos de una ciudad muy injusta, hablamos de una ciudad en la que pocos pueden mucho y muchos pueden muy poco o nada. Hablamos de horizontes de futuro compartidos, hablamos de certidumbre acerca de que el futuro va a ser mejor que el presente y nos exige a todos un esfuerzo para construirlo. Esas grietas son las que no están dejando de operar. Alejandro, fue un gusto como siempre tenerte acá. Al contrario, un gusto para mí, gracias. En un instante va a estar con nosotros Julio Bárbaro. Ahora vamos con los datos políticos.